En aquel hotel. Tercer acto. Capítulo 5. El fuego, las ruinas gigantescas de un hotel que había sido el símbolo de la opulencia a principios del siglo XX. Un círculo de personas que veía por primera vez la historia de un embrujo y un portal energético flotando en el ambiente. Rocío tenía la sensación de que todo estaba siendo demasiado armado y a su vez totalmente posible. Eran demasiadas casualidades. Y aunque hacía el esfuerzo de mantener su lógica escéptica y su cinismo como escudo, empezó a sentirse sugestionada. Intentó concentrarse en el calor del fuego, pero algo en el ambiente la inquietaba. Un extraño escalofrío recorría su espalda. Fue la mujer, la de las trenzas, la que interrumpió el silencio con una voz brillante. Como si la historia hasta aquí no fuera lo suficientemente enrevesada, todas las cabezas se inclinaron levemente para poder oírla mejor. Pero Rocío sintió que le hablaba exclusivamente a ella. Comenzó diciendo que antes de continuar contando la historia del encuentro del hombre y la violinista en la habitación del segundo piso, ella quería explicar algunas cosas. Hablaba con mucha intriga y capturó muy bien la atención de todos y todas en el grupo. Pablo se veía aliviado porque alguien más se hubiera sumado a la narrativa. Ese hombre que llegó esa noche no se dejó llevar hasta allí por cuestiones surrealistas sin fundamentos. Imagínense que ningún trabajador de la zona tendría tiempo ni necesidad de andarse preocupando por premoniciones esotéricas. Rocío, al escucharla, se sintió reconfortada de que le volvieran a dar un matiz de realidad a la historia. Escuchó más atentamente. No era un hombre de fantasías. Era un trabajador del campo, acostumbrado a la rudeza de los inviernos y de los veranos, a los ritmos de la siembra y la cosecha, a la paciencia de quien sabe esperar que la tierra responda. Pero desde que tenía memoria, también había sido un estudioso silencioso de los cielos. En su casa en el campo, había aprendido a leer el firmamento como otros leen un libro. Entendía los desplazamientos de las constelaciones, los caprichos de las estrellas fugaces, la danza tenue de las Pléyades en las noches de verano. Por eso, cuando la primera noche vio surcar el cielo esa luz, supo que no era un fenómeno cualquiera, porque no era solo una estrella fugaz, era algo más grande, más intenso, de un color verde esmeralda tan vivo que parecía teñir la noche misma. Esa luz lo siguió más allá de la vigilia, pues esa misma noche, al cerrar los ojos, algo cambió en sus sueños. En lugar de la calma que solía encontrar al dormir, fue recibido por una melodía. No sabía de dónde venía, pero sonaba clara, nítida, como si llegara desde lejos. Era una melodía triste, envolvente, que parecía llamarlo por su nombre, aunque no lo pronunciara. La imagen de la mujer apareció entonces, pero no estaba quieta, se movía, como si flotara en la niebla. Sus manos alzadas hacia el cielo, como si intentara alcanzarlo. A medida que la melodía se intensificaba, él sentía que algo lo atravesaba, como un lazo invisible que tiraba de él. Pero cuando trataba de acercarse, la mujer desaparecía, disolviéndose en la niebla como si nunca hubiera estado allí. El sonido de la música persistía, retumbando en su pecho mientras él se despertaba sobresaltado, con el pulso acelerado, preguntándose si había sido un sueño o algo más. No lograba encontrar paz en esas mañanas, como si la línea entre lo soñado y lo real se estuviera desdibujando. Al caer la noche siguiente,
la estrella volvió a cruzar el cielo y con ella la melodía regresó a su mente. En su sueño, la mujer estaba más cerca. Esta vez no solo se desvanecía al intentar alcanzarla, sino que parecía ser consciente de su presencia. Lo miraba fijamente y aunque no emitía sonido alguno, había algo en sus ojos que le dejaba claro. No estaba allí de casualidad. Vio esa luz aparecer y marcar el cielo como una flecha durante 3 noches seguidas. Cada vez que aparecía, la estela que dejaba atrás no se desvanecía enseguida, sino que repiqueteaba como polvo de diamantes suspendido en la negrura antes de fundirse lentamente en la Vía Láctea. Y cada vez que cruzaba el cielo en la misma dirección, como señalando un camino. Y cada noche soñó con ella, y cada mañana despertó con la sensación de que algo se le escapaba, algo que no podía alcanzar, pero que se encontraba justo al borde de su comprensión. La melodía, la mujer, la estrella, todo le decía que tenía que seguir, que su destino estaba ligado a ese encuentro, pero no entendía cómo ni por qué. Lo único que sabía era que no podía detenerse. La cuarta noche no pudo quedarse quieto. Sintió como si la tierra y el cielo se hubieran confabulado para marcarle un rumbo. Sin forzar la lógica, ensilló su caballo y partió siguiendo la dirección que la estrella verde le señalaba. Avanzaba a través de la noche, guiado por una certeza muda. Tenía la dirección grabada en sus ojos, en sus músculos, en el mismo temblor de su estómago. Cada paso del caballo sobre la tierra seca le parecía acercarlo no solo a un lugar, sino a un momento que ya estaba escrito. Y aún sin entender del todo qué era lo que buscaba, no pensaba detenerse. Cabalgó sin pausas, dejando atrás los alambrados, los molinos de viento, las tapias de piedra que apenas se adivinaban bajo la luna. Después cruzó un arroyo donde el reflejo de las estrellas se fragmentaban en miles de luciérnagas flotantes. La noche entera parecía viva, expectante, como si el campo mismo supiera que algo estaba a punto de suceder. La mujer de las trenzas era magnética al narrar. Había logrado que tanto Rocío como Pablo se sumerjan en la historia. Todos escuchaban atentos y la mujer continuó contando cómo el hombre atravesó los campos, entendiendo claramente hacia dónde se dirigía. Cabalgó el tiempo suficiente para repasar en su mente lo que recordaba de las últimas 3 noches. Y no únicamente por la estrella que parecía estar guiando el destino, sino también por esta mujer, por ese sueño, por ese lugar al que evidentemente estaba yendo. Cuando el contorno del hotel comenzó a dibujarse a lo lejos, el hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era ella y qué trataba de decirle? Esperaba que todas esas preguntas tuvieran una respuesta pronto. Llegar al hotel, ver a todos bailando alienados, subir las escaleras buscando que el segundo piso le diera fin a esa locura, todo lo hizo sin meditarlo. La mujer de las trenzas continuó su relato. Buscaba desesperado llegar al final sin saber que en realidad todo esto era el principio. Rocío sentía una creciente incomodidad mientras la historia se desplegaba ante ella, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso, más denso. Las palabras de la mujer de las trenzas flotaban en el aire, cargadas de un peso que no lograba definir del todo. No era solo la historia, era todo lo que la rodeaba. A cada palabra que la mujer pronunciaba, Rocío sentía como su piel se erizaba, pero no quería mostrarlo, no quería ceder a esa sensación de vulnerabilidad que comenzaba a invadirla. La luna, que antes parecía una presencia tranquilizadora, ahora parecía más distante, más fría, como observadora distante que miraba a todo sin intervenir. Lo que más la desconcertaba era cómo, a pesar de la extraña atmósfera,
Se sentía atraída por lo que decía esa mujer, como si hubiera una fuerza que la empujaba a escuchar, a no apartarse de lo que estaba sucediendo. Mientras la mujer hablaba, su mirada se deslizó hacia Pablo, que parecía completamente absorbido por la historia, como si no estuviera allí con ella, como si hubiera sido arrebatado por algún hechizo. Llevó su mirada a las ruinas. Rocío no estaba segura de cuánto de lo que oía era parte de la historia que la mujer relataba y cuánto era simplemente su propia mente jugándole trucos. Pero una cosa era clara. El hotel parecía haber absorbido cada fragmento de esa historia como una esponja. No era solo un edificio abandonado. Era un cuerpo inmenso, dormido, respirando en la noche.